como parte de nuestra formación académica, tenemos que seguir complementándonos con contenidos que nos asegurarán lo máximo en enriquecimiento para poder ejecutar una planeación lo más íntegra que se pueda. En este caso, pues hoy vamos a tratar de darle una explicación más clara al tema ya establecido como la planificación estratégica. ¿Qué es una planificación? ¿Qué es una estrategia? Pues a través del tiempo han habido personas que a través de sus aportes han dado definiciones como tal. Y uno de ellos fue Jean Piaget, que él decía que la investigación pues nunca debe de parar, puesto de que siempre hay conocimientos nuevos. Esos conocimientos nuevos pues pueden abrir un montón de posibilidades. Bueno, ¿cómo lo vamos a encontrar o cómo lo definimos de alguna manera? La planificación estratégica realmente se ve como un instrumento que es utilizado a través de un ente, en este caso un ente de gobierno, que es el que establece cómo deben de hacerse ciertas situaciones dentro de lo que es la educación. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad?, que tenemos una carta de navegación de la nación. En este caso, pues es para poder tener una armonía como tal. También nos establecen lo que serían estrategias, políticas, metas y objetivos. Muy importante esto. Dentro del CNV al inicio vemos mucho de esto. En el caso, como yo les comentaba, de la educación, pues son procesos que cuando hablamos de íntegros, hablamos de procesos completos, procesos que no dejan a la deriva ciertas situaciones. Por eso es que siempre se hacen diagnósticos para saber si lo que vamos a planificar o lo que se pretende lograr durante cierto tiempo, pues sea cumplido mediante todos los recursos que hayan alrededor. O sea, siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto de todo lo que se ve. Entonces, cuando hablamos de cuestiones netamente de recursos, tenemos que recordar que Guatemala es un país que, si bien es cierto, a la par de algunos otros países tiene ciertas carencias, pues es muy rico en otras cosas, como por ejemplo aspectos socioeconómicos, o sea, de la capacidad de producción y demás, y aspectos culturales. Cuando hablamos de cultura, no solo tenemos que tomar en cuenta que se confundan con cuestiones como de que trajes típicos o costumbres, ¿no? Hablamos de diversas cosas como pueblos, hablamos de cuestiones como idiomas, hablamos como cuestiones de regionalización, hablamos de etnografía. Bueno, ya que definimos hasta cierto punto cómo es que se tiene que mover todo en cuanto a la planificación estratégica, tenemos que tener que hay componentes como los propósitos u objetivos. Es necesario que todo esto se separe o se divida por una razón, porque tienen un fin diferente. Por ejemplo, ¿verdad?, que un plan estratégico debe de alcanzar ciertas situaciones a partir de encontrar un problema, o sea, un problema en el cual puede ser, por ejemplo, la educación que se tarda en ser comprendida, o los contenidos que no se completan, o demás. Entonces, por eso es que debe ser periódico. Entonces, cuando hablamos de eso, es que realmente un propósito como tal es la resolución de algún problema o venir a reforzar un algo que ya existe. Cuando hablamos de estrategias, bueno, ya entendimos que son formas de hacer, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de una buena estrategia, tenemos que poner claramente de que, por ejemplo, el objetivo debe de ser alcanzado, o sea, debe de ser viable, no debe ser algo fantasioso, no, debe de ser algo que mediante un estudio previo pues pudiera ser encontrado. Realizar una conexión entre todos los recursos que tiene el contexto como tal. Eso quiere decir que tenemos que tomar en cuenta todo para que sí se pueda plantear una estrategia como tal. Por ejemplo, si hablamos de una buena estrategia, debe de ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja de competitividad. No hablamos de competencia, sino de competente, de que se pueda realizar, que debe de ser flexible, dinámica y capaz, o sea, que pueda ejecutarse. Bueno, ya que sabemos qué hay, tenemos que anexarlo a los planes como tal, y para ello tenemos que dividirlos, ¿verdad? Un plan estratégico, por ejemplo, es algo que debe de tener planteadas ciertas cuestiones, como una visión, una misión y un objetivo que son de carácter netamente de
opciones y estrategias. Por ejemplo, vamos a ver qué es el plan táctico. El plan táctico, simple y sencillamente, es una base que nos va a ayudar a determinar cómo van relacionadas las cuestiones en cuanto a áreas o demás cosas para que podamos garantizar algo óptimo, algo que sí pueda funcionar, no algo que digamos, ah, bueno, ya lo puse y ahí está. No, esto tiene que funcionar de alguna forma. Un plan operacional, o sea, que sí funcione, que sí se pueda realizar. O sea, no podemos pedir imposibles en este caso, ¿verdad? Y un gran ejemplo es, por ejemplo, son las empresas pequeñas que cuando ponen en marcha algún proceso ven cómo funciona eso, pero para ello tuvieron que plantearlo como con preguntas de cómo, cuándo, por qué, y así poder encontrar algo que fuera factible de hacer. Bueno, podemos encontrar también que hay pasos para estos enfoques, como por ejemplo, tenemos nuestro paso uno, que es la identificación de ciertas misiones para un objetivo. Un paso 2, una identificación de elementos. Un paso 3, las oportunidades. Un paso 4, ver nuestros recursos. Y paso 5, que es la identificación de problemas. Cuando nosotros vemos este tipo de definiciones, no podemos dejar de pensar en que tiene ciertas similitudes con un FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, hasta cierto punto tienen una buena relación en cuanto a términos administrativos, por lo cual debe de ser funcional. Y también tenemos un paso 6, ¿verdad? Que es la revelación de las misiones objetivos. ¿Qué pasa si no sabemos para dónde vamos, con qué forma vemos a dónde vamos? No tenemos alguna forma clara de cómo lograr los objetivos. La formulación de estrategias, como bien decía en una parte anterior, una formulación de estrategias puede venir a partir de todos los recursos que veamos, del problema que sea, de nuestras aptitudes y de conocimientos básicos. Una implantación de una estrategia. En este punto ya podemos hablar netamente de cómo vamos a ejecutarla para ver cómo va avanzando y así ver si al final los resultados son positivos o son negativos. Y en este caso creo que lo que más buscamos es que sean positivos porque para eso se hizo una evaluación previa o un diagnóstico previo para poder entender que sí puede funcionar. Y una evaluación de resultados, que era lo que yo les decía. Si nuestros resultados fueron negativos, entonces tenemos que regresar y ver qué fue lo que falló, qué aspectos hicieron falta. Ahora, si nuestros resultados fueron positivos, enhorabuena, ¿verdad? Ya sabemos que todos nuestros objetivos, propósitos, metas y demás estrategias que fueron electas para esto funcionaron. Y si vemos que pueden ser mejoradas, enhorabuena, pueden llegar a un caso mejor. Entonces, eso sería en el caso de nuestro tema, la planificación estratégica. Un gusto poderles haber expuesto esto.